Buenos días, tengan todos ustedes. Es para mí un honor y un placer dar la bienvenida esta mañana a ustedes como querido público, queridos colegas, y a los grandes conferencistas que tenemos el día de hoy. Y sin más, empezamos con los saludos protocolares. Señores representantes de las empresas del sector privado, estimados miembros del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, miembros de la comisión organizadora de Perumín 35, señoras y señores, los conferencistas que nos acompañan, Gonzalo Tamayo, entre otros, señoras y señores. El éxito de este programa no sería posible sin la valiosa participación de cada uno de los convencionistas invitados. Todos ellos se están congregando esta semana acá en Arequipa, y a quienes reiteramos nuestro más sincero agradecimiento por formar parte de Perumín 35. Y también quiero reconocer la participación de los distintos ponentes que hemos tenido hasta la fecha, profesionales de gran talla a nivel nacional e internacional, quienes nos han compartido temas relevantes y sustanciales para nuestra industria. Durante estos días de conferencia, los que hemos asistido los últimos días, hemos tenido la oportunidad de analizar y debatir sobre la necesidad de llegar a consensos. ¿Para qué? Para generar un desarrollo sostenible en temas de tecnología con propósito para una minería moderna, en un contexto de una riqueza minera del Perú y latinoamericana. La minería, como actividad global competitiva y sostenible en el sector minero, es necesaria para el desarrollo de las naciones y por lo tanto es de gran interés para cada uno de los participantes. En la jornada de hoy, la cumbre minera tendrá como enfoque principal la necesidad de potenciar una visión compartida entre el Estado y la industria. Esto a través del diálogo abierto en aras de apuntar al crecimiento y desarrollo del país. Además, estaremos analizando temas relacionados a la conflictividad minera y sus impactos en la sociedad. Y también, al igual que en jornadas anteriores, seguiremos conociendo los principales proyectos mineros que se vienen ejecutando en la región, en Brasil, en Argentina y en Perú. Chile tuvimos los días anteriores. De este modo, las ponencias que veremos el día de hoy nos recuerdan que es menester contar con políticas mineras de largo plazo y consensos que nos permitan alcanzar el desarrollo sostenible y, por supuesto, nos ayuden a construir un mejor país. La visión compartida entre nuestras autoridades, las compañías mineras y la sociedad es un factor importante para poder superar las barreras que aún persisten en el sector, por supuesto las cuales impiden que nuestro país alcance todo su potencial económico y minero. Sin duda alguna, uno de los principales desafíos que nuestro sector enfrenta son los numerosos conflictos sociales en distintas regiones del país, lo cual genera una baja actividad minera y como consecuencia un menor crecimiento económico. Pero no solo estamos expuestos a una alta tasa de conflictividad, somos todos testigos de cómo la minería ilegal e informal sigue incrementando la criminalidad y la contaminación ambiental, afectando con esto en gran manera a los miles de personas que viven en las zonas de influencia directa de nuestros proyectos mineros. Tanto las empresas como los profesionales de la industria deben comprender que cuentan con toda la capacidad para atender las distintas problemáticas que afrontamos como nación, pero también para ofrecer alternativas de solución que sean el impulso para incrementar nuestra competitividad y reforzar el posicionamiento del Perú como un destino sólido y atractivo para las inversiones. Esperamos que este espacio de diálogo sea uno de reflexión para todos nosotros, buscando desarrollar una minería que pueda superar las barreras para la región y que permitan un crecimiento continuo
ahora, en el futuro cercano y en el largo plazo. Y es solo a través del consenso y de una visión compartida entre el Estado, las empresas mineras, las comunidades y la sociedad en general que podremos construir un mejor futuro para beneficio de la población y de nuestro sector. De esta manera, los invito a disfrutar este tercer día de la cumbre minera, que viene muy intenso, con muchos debates, temas muy relevantes, y con esto seguir valorando el aporte que Perumín hace para el crecimiento del país. Agradeciéndoles una vez más a todos ustedes por su participación en esta jornada. Muchísimas gracias. Las gracias también al ingeniero Rivera, que recibe en este momento una edición del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, una edición impresa de los revolucionarios de la mina moderna en el Perú. Gracias, ingeniero Rivera. Una vez más nos recuerda la importancia de la integración, la unión. Y cuando hablaban los australianos decían together. Todo el tiempo sale esa palabra unión desde que hemos empezado Perumín. Y no se referían solo al sector minero, que se le siente tan cohesionado y tan claro en sus objetivos. Se referían a que el sector minero se una a las comunidades, a la ciudadanía, al Estado, y que trabajemos con una comunidad realmente integrada. Me parece que es la gran reflexión en lo que va de las conferencias. Ha estado presente el Congreso de la República, el Ejecutivo, también representantes de las comunidades, de la sociedad civil, y obviamente el trabajo integrado es el que nos va a llevar a los nortes. Se hablaba ayer inclusive de una hermandad que iba más allá de nuestro país, de una hermandad con Chile que tenemos como propósito ser los principales proveedores de cobre del mundo. Vamos con la siguiente conferencia. Permítanme, por favor, compartir unos instantes algo de la hoja de vida del señor Tamayo, que es bachiller y licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Arts en Economía en Estudios Doctorales de la Universidad de California, Los Ángeles. Especialista en análisis económico y financiero y mercados de infraestructura. Ha sido ministro de Energía y Minas, ha participado en directorios de diversas instituciones, entre ellas Dresden Lab, COFIDE, OCIPTEL, Electroperú y el Fondo Consolidado de Reserva. Durante más de 20 años de experiencia ha liderado y participado en diversos estudios económicos de electricidad, hidrocarburos, transporte, logística, desarrollo de mercado de capitales, entre otras, para organismos del Estado, instituciones internacionales y consultorías privadas. Recibimos con un caluroso aplauso al doctor Gonzalo Tamayo. No sé si lo recibimos presencialmente, virtualmente, presencialmente. Bienvenido, doctor Tamayo. Buenos días. Muchas gracias al Instituto de Ingenieros de Minas por la invitación a estar acá. Muchas gracias a Abraham Chaguán, a Claudia Cooper y a los miembros del directorio del instituto. Anoche yo también decía, uy, me toca mañana 9:30, miraba mi reloj y decía, ¿a qué hora me voy del cóctel? O sea, de los cócteles, ¿no? Realmente el cóctel de la Cámara y el cóctel canadiense y el cóctel de Ferreiro fueron bastante animados. Creo que había muchas ganas de vernos las caras después de mucho tiempo. Y bueno, ya para comenzar, algunos de ustedes recordarán el Perumín 34. El instituto nos encargó y después, durante la ejecución, nos encargó realizar este índice de competitividad, y fue una experiencia muy satisfactoria porque en el curso del trabajo el instituto participó de manera muy activa, hubieron varias reuniones, interacciones, entonces creo que logramos un objetivo. Nosotros, como empresa consultora, Macroconsult, hacer un trabajo que creíamos que estaba adecuado a estándares internacionales en términos de la rigurosidad metodológica, pero nuestro cliente y nuestros amigos del instituto quedaron bastante contentos. Y sobre la base de ese informe nos pidieron actualizar esta versión.
Han pasado 3 años y voy a compartir con ustedes algunos de los detalles y algunas modificaciones que hemos hecho también en el indicador. Este trabajo lo ha hecho el mismo equipo que participó en el diseño inicial del indicador. Tenemos un equipo Macroconsult, Diego Díaz, Evander Garay, Rexby Rivera, que es arequipeño, Andrea Villarroel. Y aparte tuvimos el apoyo legal del estudio PPU con Rafael Lengua y con Fernando Castillo. Voy a repetir algo de la metodología, pero para aquellos que estén interesados, esto va a ser muy breve. Para aquellos que estén interesados, anoche revisé la página web del instituto y el documento del 2019 está ahí, la presentación está ahí, ¿no? Y seguramente esto también va a estar disponible para ustedes en su momento. Y solamente para repetir algunas de las características básicas de este trabajo. Primero, todos estamos familiarizados con el indicador Fraser y sabemos que el indicador Fraser se construye sobre la base de encuestas todos los años en el PDAC y es un indicador bastante completo, pero fundamentalmente trabajado sobre la base de la percepción. Y bueno, la percepción tiende a ser pues volátil. Entonces, cuando conversamos con el instituto, tratamos que este indicador fuera construido sobre datos estadísticos más o menos sólidos y de fuentes oficiales, ¿no? Para alejarnos un poco de cambios en percepción. Segundo, que el objetivo era que también el indicador pueda ser actualizado periódicamente, por lo tanto la metodología que se diseñó, siguiendo los manuales del Fondo Monetario y manuales de la OCDE, que un indicador que pueda ser replicable, que pueda ser reproducible, digamos, la forma como se interactúan distintos elementos está clara en el documento. Y una parte que es bien importante, no es menor, es que sea representativo. ¿Representativo de qué? No estamos pensando en una representatividad estadística de las 80 o más de 90 jurisdicciones mineras que tiene el índice Fraser, por ejemplo, sino, como lo planteé en su momento, me acuerdo mucho que hace 3 años me tocó hacer esta presentación durante la semana de partidos de la Champions League y por lo tanto parecía una buena analogía compararnos nuestro rol como país minero con la Liga de Campeones de los países mineros. En realidad no estamos hablando necesariamente de países mineros, porque como ustedes saben hay jurisdicciones, sobre todo en Canadá y Australia, que tienen regímenes particulares por su ordenamiento jurídico. Pero en general estábamos incluyendo efectivamente países con los cuales competimos por atracción de inversión minera. En la región, México, Chile, por supuesto, pero también como para tratar de generar algún efecto regional más fuerte, incluimos Colombia. Y Colombia no es un país minero, es un país, pero sí es un país que ha tenido un aprovechamiento bastante importante de recursos naturales en petróleo. Y siendo una actividad extractiva, el petróleo, y habiendo llegado a producir en su momento 1 millón de barriles, hoy está un poco más bajo, era tratar de entender cómo el entorno general de esta industria extractiva cercana al aprovechamiento de recursos minerales podía reflejarse. ¿Qué elementos entran en esta coctelera? ¿No? Son elementos que tratamos de hacerlos objetivos, sencillos, ¿no? Y el primero, por supuesto, es los recursos. Como ustedes saben, soy economista y al final yo he aprendido mucho de mis amigos mineros y cómo los mineros trabajan sobre el gran esfuerzo de los geólogos y del potencial que la naturaleza nos dio. Y por lo tanto nos interesa mucho efectivamente evaluar este indicador en relación con nuestra dotación de recursos naturales, como decimos los economistas, el potencial geológico, lo que la naturaleza nos dio. Y si estamos en las ligas mundiales, vamos a compararnos con países en los cuales efectivamente el potencial geológico sea significativo. Pero obviamente llevar esos recursos a reservas, a proyectos, a flujo de caja, a ingresos, requiere mucha inversión y requiere interactuar con los estados. Y la forma más simple de aproximar esta interacción con los estados es el government take, ¿no? Y el segundo componente era la política tributaria. Y por supuesto, government take engloba un conjunto de distintas
ventanillas tributarias o de tasas. La más común, por supuesto, es el impuesto a la renta, pero no es la única. Hay regalías, impuesto extraordinario a la minería, etcétera. Cada jurisdicción tiene impuesto a la remisión de dividendos, pero en términos simples, tratábamos de comparar el government take. La metodología de análisis, en el documento la pueden ver, fue sobre la base del flujo de caja que está disponible, de los estudios de Quellaveco, tratar de simular qué pasaría con las tasas internas de retorno de Quellaveco si las trasladan a las jurisdicciones, a las distintas jurisdicciones, y ver cuál era el efecto diferencial en la TIR. La actividad minera requiere, por supuesto, un gran componente de obras de infraestructura, puertos, carreteras, pero los puertos y las carreteras no cambian, digamos, no se construyen nuevos puertos en 2 o 3 años, a veces sí, pero digamos, uno no espera pues, que el crecimiento de la industria portuaria o que la industria ferroviaria o que la industria carretera tenga una variabilidad grande. Estas obras grandes de ingeniería civil requieren tiempo para su construcción, son variables de cambios relativamente lentos. Pero la minería no solamente usa infraestructura, sino usa principalmente energía. Y hay elementos donde los factores energéticos sí muestran mayor variabilidad y donde sí pueden haber cambios de corta frecuencia. Hoy tenemos claramente el impacto de lo que está pasando con los precios de la energía en el mundo. Y como los recursos naturales están donde la naturaleza los dio, y en países complejos como el nuestro, o varios países complejos en la región, o tanto Australia como Canadá tienen First Nations, ¿no? Hay un entorno clave de relacionamiento con las comunidades nativas, con las comunidades indígenas, con el entorno social, y por supuesto hay historias buenas, hay historias complejas y hay historias malas, ¿no? Pero por supuesto la interacción de estas poblaciones con la actividad minera importa mucho para la ejecución de los proyectos. Pero la minería también es una es una actividad económica altamente regulada, no solamente por todos los permisos, no solamente por todos los agentes, y aquí solamente para recordar todas las agencias gubernamentales, solamente para recordar la metodología del indicador. Se definió, por ejemplo, con el estudio PPU, con Rafael Lengua y Fernando, algunos procedimientos típicos, por ejemplo, permisos de exploración. Y aquí tomamos una decisión más de naturaleza legal, no de la práctica. Es decir, en el papel, cuánto tiempo toman determinados procedimientos. Y en general sabemos, y ustedes, y en algún momento me ha tocado recibir quejas y, por supuesto, críticas de la industria, que lo que dice y lo que está en los papeles no necesariamente se cumple. Y hay algunos elementos adicionales que forman parte de nuestro entorno institucional, la forma como se resuelven los conflictos, la predictibilidad de nuestro poder judicial o de los poderes judiciales de las jurisdicciones de las que estamos hablando, o la seguridad jurídica como tal. Entonces, estos 5 componentes entran en una metodología, repito, está en el documento, y lo que se trata es encontrar un diferencial relativo, cuál es el que queda mejor parado y cuál es el que queda no tan bien parado. Conversábamos durante la ejecución de este estudio, y agradezco a Miguel Cardoso por su insistencia, porque cuando vimos inicialmente el tema de la actualización, yo personalmente tenía la intuición que el resultado iba a ser lo que ustedes que operan en la industria perciben. De alguna manera hemos perdido espacio, perdido atractivo el país en el conjunto de estos países de la Champions League. Y mi sensación era, sí, acá viene Tamayo otra vez a contarnos lo mismo. Y yo no quería, y estoy contándoles conversaciones muy sinceras que tuve con Miguel al respecto, así que tratamos de identificar un poco las razones, conceptos y introducir algunas mejoras e innovar en algunas cosas en las que seguramente también algunos de ustedes han participado. Ustedes tienen proyectados los 2 indicadores, 2019 y el resultado final del 2022. Y si en el 2019 estábamos penúltimos, escojan su banderita,
¿no? Si en el 2019 estábamos penúltimos, el resultado del 2022, por supuesto, nos pone a la cola. Creo que quienes operan en la industria no es una sorpresa. Pero creo que el propósito más importante de hoy es mirar un poco algunos factores que están explicando este resultado. No todos, pero sí los que creemos más importantes. Y uno clave, y que creo que va a ser muy importante en los años que vienen, es qué va a pasar o qué está pasando con la participación de los países de la región en los presupuestos de exploración. ¿Sí? Lo que ustedes tienen aquí presentada es como de la torta global de inversión minera en exploración en el mundo, se selecciona un subconjunto. Un subconjunto son los países de la muestra. En el año 2017, ese volumen de inversión era 4.335 millones de dólares. El año 2021 ha sido 5.800. Entonces, en estos países y en el mundo, el presupuesto de exploración subió. Y ahora, ¿qué pasa cuando tratamos de ver el market share de Perú, México, Chile? Vean el gráfico. ¿O qué sucede, por ejemplo, con Australia y Canadá? ¿No? Y de estos países con los que competimos, Australia y Canadá están atrayendo más recursos y la posición de la región en esta torta está lamentablemente disminuyendo. Por supuesto, ese es un tema bastante complicado, pero recuerdo creo que la primera presentación que hizo Wood Mackenzie, y uno veía cuando hablaba del indicador de ESG y rankeaba el mundo sobre los ratings de ESG, y para Wood Mackenzie veía, por supuesto, Canadá, Australia, con niveles de ESG más altos que muchos de estos países. Como decimos los economistas, correlación no es causa, pero mirando intuitivamente, países con mayor ESG aparecen en esta torta con una participación más importante del presupuesto de exploración. Repito, puede ser pura correlación, pero seguramente va a haber algo que mirar en el futuro. Y para los próximos años, en la medida que los flujos de caja seguramente de las empresas mineras van a reflejar una mejora en los resultados como producto de dónde están las cotizaciones, los presupuestos de exploración van a subir, deberían subir, ojalá que suban. Y habrá que ver cómo el market share en la región cambia, ojalá para mejor. Y la segunda cosa que también nos llamó la atención, cuando miramos potencial geológico, utilizamos una información que seguramente ustedes conocen, los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, y los comparamos con el nivel de producción para medir cuántos años por delante hay en términos de la relación reservas-producción. Y a excepción del caso de La Plata, en el país no hemos podido recuperar la relación entre reservas y producción que teníamos hace algunos años. Varios de los países que están en esta muestra sí lo han hecho. En el caso del cobre, Sudáfrica, Australia, México, Chile. En el caso del oro, hay un comportamiento un poco más disparejo. En el caso de la plata, sí, lo que muestran los datos de USGS es que es donde ha habido alguna recuperación. Y en las discusiones que hemos tenido con el instituto, sobre todo con Miguel, y seguramente lo compartirá con ustedes, cuando uno abre esta relación en distintos espacios geográficos del país, hay zonas que tienen una mayor preocupación que otras. Todos sabemos que nos ha ido mal en el Fraser los últimos años y hemos ido bajando sistemáticamente y estamos en el puesto 42 y ayer en la presentación de Ecuador, pues Benalcázar con justa razón decía, Fraser nos pone en el 24. Pero no solamente a Ecuador, o sea, Colombia está en el puesto 29. Ese es el resultado total, la columna a la derecha. Lo que muestran los otros números son la posición relativa en una cosa que es más, digamos, dura. Es percepción, otra vez Fraser, ¿recuerden? Pero esto es el potencial geológico.
Entonces, en el resultado de la encuesta de percepción de Fraser, el potencial geológico aparece del Perú, de Chile, pero sobre todo el Perú, aparece muy golpeado. Y uno dice, oye, esto es potencial geológico, estos son recursos, estos son rocas. O sea, ¿cómo es posible que en una encuesta de percepción de potencial geológico hayamos desmejorado tanto? Y seguramente, pues, quienes respondieron a esta encuesta, y seguramente hay algunos con nosotros, puede ser que a la hora de responder esa encuesta se haya respondido pues, frente a situaciones difíciles o con el hígado o reflejando lo que nos está pasando. Entonces, yo creo que esos son, digamos, por lo menos 3 ejemplos en los cuales nos hemos deteriorado en una de nuestras puntas de lanza, que es fundamentalmente el potencial geológico. Vamos a la otra discusión, vamos a la discusión del government take. Ayer estuvo Pedro Franque aquí. Pedro Franque, por supuesto recuerdan ustedes, durante todo el semestre del año pasado, estuvo en una campaña intensa de aumentar el government take a la industria minera, y en la discusión posterior o la discusión técnica que realizó el Fondo Monetario Internacional, digamos, quedó claro que desde el punto de vista de la visión del Fondo Monetario Internacional no parecía haber espacio razonable para una modificación del régimen tributario del Perú, más aún cuando se reconoce la existencia del impuesto extraordinario a la minería en términos de elevación del flujo de caja, puntos adicionales a la tasa de impuesto a la renta, bajo determinadas condiciones de resultado operativo. Colombia está en una situación de déficit fiscal complicada. Ya venía con un déficit fiscal alto, lo tiene aún más. La nueva administración está anunciando que viene un paquete tributario, una modificación importante. Vamos a ver si la logra pasar o no, pero por supuesto una industria que busca certidumbre y predictibilidad sobre sus flujos en el momento que se cuestiona el régimen tributario, genera dudas y preocupación, y seguramente las discusiones que se han visto durante el proceso constitucional de Chile y todo el tratamiento que se planteaba al sector puede haber llevado a que en general Chile, Colombia y Perú han visto alterada su percepción, pero probablemente en términos numéricos Colombia se ha deteriorado un poquito, Chile también, marginalmente por supuesto. Pero la otra cosa que creo que es bien importante, es cierto que los precios están altos, estuvieron más altos en el pasado, pero creo que hay un consenso, sobre todo en el cobre, en todas estas reuniones de estos días, que hay razones estructurales por las cuales el precio del cobre tenga soporte, y seguramente eso se va a reflejar en flujos de caja interesantes y una posición de rentabilidad también, por supuesto, interesante. Pero países como el Perú tienen un mecanismo que estabiliza esa utilidad extraordinaria. Y países más estables que no tienen esos mecanismos, ¿no?, jurisdicciones con alto ESG, jurisdicciones mucho más seguras, van a ver el efecto diferencial positivo de ese incremento de beneficios, Australia y Canadá. O sea, los números ahí van a crecer muy, muy rápido. Las rentabilidades en la industria van a resultar como deben resultar en un entorno de precios altos. Esta vez no miramos en detalle puertos, carreteras, digamos, infraestructura dura, entraron en el indicador, pero como les adelanté, no cambia mucho. Pero sí quisimos mirar temas muy específicos en términos de costos y en costos de energía. La invasión de Ucrania por Rusia, por supuesto, ha alterado todas las condiciones de los mercados de energía en el mundo y está generando cambios estructurales de largo plazo. El mercado de gas natural y el mercado de LNG en el cual participamos está, por supuesto, en un cambio muy, muy significativo. Y en el tema del precio del diésel, distintos gobiernos han reaccionado de distinta forma, vía reducción de subsidios, creación de fondos de estabilización, buscando reducir el impacto, ¿no? Salvo digamos, Colombia, donde una parte de la fuerte del déficit fiscal tiene que ver con lo que se está haciendo con los combustibles, el resto de los países ha ajustado sus precios del combustible al alza en mayor o menor proporción. Y digamos, nuestros competidores han elevado ese costo probablemente de una manera más alta que lo que se ha hecho en el Perú.
viendo lo que está el gráfico aquí. Y el otro elemento, no solamente el tema de combustibles, es el tema de energía eléctrica. Es difícil encontrar un precio de energía eléctrica para la minería en todos estos países. Datos más comparables es la energía que puede ser relevante como una aproximación a consumidores industriales. No es lo mismo, por supuesto. Estamos hablando de cantidades distintas. Estamos hablando de, probablemente un minero no usa la red de distribución, ¿no? Pero en general uno debería esperar que los precios reflejen esa tendencia. Y hay cosas raras en los precios, porque precios no es todo, ¿no? Porque, por ejemplo, Sudáfrica está con unas restricciones de abastecimiento eléctrico gravísimas. Vean dónde está el precio de Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica aparece en ese cuadro con uno de los costos de energía más bajos. Probablemente eso no esté diciendo toda la verdad, ¿no? Porque es energía eléctrica del ente monopolista sudafricano, y un minero tenga que entrar a soluciones de autogeneración, seguramente con costos más altos. Pero si dejamos la discusión de Sudáfrica y Canadá por sus propias razones de oferta hidráulica, y miramos los otros países, ¿tenemos ventaja en términos de costos de energía? Sí. ¿Y por qué los tenemos? Una razón muy simple: el precio del gas en el Perú por contrato está establecido en alrededor de $4 por millón de BTUs y con topes y escaladores limitados. Y el precio del gas natural en Asia hoy está en $45, ¿no? Y en ambos países se produce electricidad con gas. Y por lo tanto eso tiene un efecto, no directamente en esa magnitud. Y Europa también, por supuesto, tiene un efecto diferencial importante. Eso es hoy, ¿no? Y repito, estructuralmente, por cómo está el mercado de gas, y tenemos potencial eólico y tenemos potencial solar. Entonces, nuestra composición energética, nuestros recursos primarios para generar electricidad, nos dan un indicador de posición comparativa mejor que otros países. El reto va a ser seguramente mantenerlo, ¿no? Y ver la forma como estas energías que son interrumpibles se combinan con gas para tener, ¿qué cosa? Seguridad de suministro a precios competitivos. Voy a tratar de ir un poco más rápido porque el reloj ya está avanzando. El entorno social lo tratamos de aproximar con la velocidad a partir de la cual el PBI per cápita había evolucionado. Por supuesto, hemos tenido la pandemia, todos los países han sufrido la pandemia, y eso ha tenido consecuencias importantes sobre su tejido social, sobre el crecimiento, sobre los ingresos, que es una fuente a partir de la cual se identifican también las tensiones. Y en general, estamos en el Perú mejor que México, Sudáfrica, incluso Canadá. Chile y Colombia están un poco por encima. Pero en seguridad jurídica sí hemos tenido definitivamente un retraso, y seguramente la evolución, y ojalá que me equivoque, la evolución de los indicadores que se hagan públicos en el próximo PIDAC, el próximo año, no indiquen que seguimos descendiendo. Es una aspiración, pero siempre, por supuesto, hay un riesgo de equivocarse. ¿Por qué? Porque cuando miramos lo que ha pasado desde inicios de gobierno, de alguna manera ha aumentado la intensidad de la percepción de conflicto, de incapacidad en el Estado, de dificultad, ¿no? Y pueden ustedes ver, digamos, distintos titulares, distintas noticias. En algún momento aquí pensábamos, a la hora de plantear la presentación, ponemos la cara de la primera ministra tratando de clausurar las minas en Ayacucho, ¿no? Las Bambas, por supuesto, fue el tema más crítico, lo que representa el bloqueo y parar la mina, ¿no? Y por supuesto, en términos de orden de magnitud, la parada de la demanda de las Bambas equivale al 85% de la demanda de la ciudad de Arequipa. O sea, es equivalente a que el 85% de Arequipa entre en un apagón. Esa es la magnitud en términos de el impacto en el mercado eléctrico. Hasta ahí el indicador. Y quisimos innovar un poco, y esto tiene que ver mucho con los chicos jóvenes que trabajan en la empresa. Y ahora los chicos jóvenes andan pues en data mining, andan en robot, andan en búsquedas en internet, y desarrollaron una metodología que la incorporamos aquí,
que es una medición del análisis de sentimiento, el sentiment analysis. ¿A través de qué cosa? A través de buscadores, algoritmos, en portales especializados, mineros, mining.com fundamentalmente, y algoritmos que reproducen y leen textos y tratan de determinar a través de esos algoritmos si el sentido del texto es positivo o negativo, dependiendo de cómo se den las configuraciones de las palabras. Son algoritmos bastante sofisticados, pero bastante confiables. Y corrimos este algoritmo en mining.com varios años. ¿Ya? Cojan ustedes, repito, la banderita de la cual quieran. Y los últimos 3, 4 años, la posición relativa de eventos, de noticias sobre Sudamérica, específicamente Perú y Chile, toma más relevancia en estas publicaciones especializadas que seguramente algunos de ustedes consultarán. Hay otras, pero esto, repito, lo restringimos a mining.com. Entonces uno dice, sí, aparecemos, Perú, Chile, cada vez más frecuentemente en portales especializados. Y Canadá y Australia, no tanto. Bueno, ese es el primer resultado. Hay eventos. Entonces pasa al robot, al buscador, y dice, bueno, ¿cuál es el sentimiento? ¿Qué orientación tienen esas noticias? La línea roja representa Perú y esa es la participación de noticias negativas en lo que encontramos. O sea, el buscador define, el algoritmo define si la noticia, repito, es positiva o negativa y luego la rankea. Y el resultado también confirma un poco lo que estábamos mirando. La línea roja referente al Perú, la participación de noticias negativas ha aumentado sistemáticamente desde el 2018. Y por supuesto el último año es más alta. Esto está hasta el 2022, está hasta julio del 2022. Vemos Chile, y Chile también refleja, y Colombia recientemente. Entonces, en general, la región está siendo leída de una manera, yo diría, más desafiante. También quisimos generar algo distinto. Repito, ya no solamente quedarnos en el indicador, algunos de ustedes nos han ayudado a esto. Distribuimos una encuesta, repito, no es una encuesta representativa. Esto es como casi las encuestas que hacen los candidatos a alcaldes y no a una de las empresas encuestadoras y realizan una encuesta a un grupo, digamos, seleccionado, sí, pero no tiene validez estadística. Pero quienes nos respondieron la encuesta sí nos ayudan a identificar y medir sensación, tendencia. Y sí, 78% de los que nos respondieron nos dijeron que la utilidad minera se incrementó en los últimos 3 años, sí, pero que 67% piensan que en los próximos años va a seguir. Y esos son los proyectos que hoy existen, son las minas en operación. Pero el reto, por supuesto, es que esa señal de precios permita desarrollar nuevas operaciones. Y ahí es donde tenemos el reto. Porque la otra cosa complicada, y esto por supuesto no es nuevo, hay una percepción de que el nivel de, muy alta percepción, de que los procedimientos son complicados y si todavía es posible que hay gente que piense, que está en la industria, que esto puede empeorar. 67% de la gente que nos respondió cree que la conflictividad social está en una situación mala o muy grave. ¿Y cuáles son las 3 razones, el top 3, las 3 principales razones que explican la conflictividad social? Yo diría que las 3 están vinculadas al rol del Estado. Precariedad institucional, la sociedad en su conjunto, falta de servicios públicos y falta de infraestructura básica. Asuntos ambientales, temas de compensación aparecen. Acá incluimos en la encuesta, por supuesto, también a ONGs, stakeholders, gente que está vinculada, por ejemplo, a toda la lógica del EITI, ¿no? Donde participan industria, ONGs, funcionarios de gobierno. Ya para terminar, ya se me agotó el tiempo. La región ha perdido competitividad. Esto no nos está pasando solamente a nosotros, tal vez nos está pasando a nosotros con más fuerza, pero la región ha perdido competitividad. Nosotros tuvimos el desempeño más complicado, tanto así que hasta nuestra percepción de ventaja geológica resulta penalizada. Y los recursos son los recursos, las rocas son los recursos, son las que están.
En la parte positiva creo que se evitó el impacto negativo en el pilar tributario, pero llegar a esta situación sí ha generado tensión. Y lamentablemente la región y sobre todo el país está percibido crecientemente con una situación un poco más pesimista de la que se veía hace 3 años. Estuvo el ministro Burneo aquí el otro día. Por supuesto, trató de generar un espacio de confianza y un espacio de definición de no hay cambios en la política tributaria. Habrá que definir qué sucede con el tema de tercerización. Pero un decreto supremo de tercerización fue firmado por la ministra de Trabajo entonces y fue rubricado por el presidente, ¿no? Y ahí efectivamente habrá que ver si los asuntos positivos que mencionó el ministro Burneo logran tener un espacio en el entorno político. Muchas gracias.